Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde los secretos del espectáculo se desentierran con la misma pasión que un arqueólogo buscando tesoros perdidos. Espero que estén listos, bien cómodos y con las palomitas a mano porque hoy tenemos un banquete de chisme en un festín que los dejará con el apetito saciado y la sed de saber insatisfecha. Hoy, como ya saben, nos adentraremos en el intrincado laberinto de emociones, especulaciones y miradas robadas que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que elevó las expectativas románticas a alturas estratosféricas con Sen Kalkapm y que con su abrupta separación nos dejó a todos con el corazón hecho trizas. Pero, ¿realmente fuimos testigos de la verdad completa? ¿Se nos escaparon detalles cruciales entre las líneas de los comunicados oficiales? ¿Hubo señales que ignoramos, pistas sutiles que, vistas en retrospectiva, podrían haber predicho el final? Prepárense porque hoy nos convertiremos en verdaderos detectives del amor, armados con lupa y un espíritu inquisitivo que ni Sherlock Holmes. Analizaremos cada declaración, cada aparición pública, cada movimiento en las redes sociales para reconstruir el rompecabezas de su relación y su inevitable ruptura. Seremos como forenses del corazón, examinando los restos de un romance que prometía ser eterno, buscando la causa de la muerte. Y estoy segurísima, de que descubriremos cosas que los sorprenderán. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este pozo de chisme y teorías, no se olviden de lo esencial, suscríbanse al canal. Activen la campanita, esa pequeña joya que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, repleto de información fresquita, jugosos secretos y el chisme más candente de sus celebridades favoritas. No queremos que se pierdan ni una pizca de la información exclusiva que preparamos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano, a lo que realmente nos interesa. La historia de amor entre Kerem y Hande parecía sacada directamente de un guión de comedia romántica, uno de esos que te hacen suspirar y creer en el felices para siempre. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, donde la química entre ellos era tan palpable que casi se podía tocar. La pantalla se encendía cada vez que compartían una escena, y esa chispa innegable pronto trascendió la ficción. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en algo mucho más profundo y significativo. De repente las cámaras capturaban miradas cómplices fuera del set, risas compartidas en eventos públicos, gestos de cariño que delataban una conexión especial. La ficción se desdibujó y la realidad se hizo aún más fascinante. Los vimos enamorados, felices y radiantes en cada alfombra roja, en cada publicación de Instagram, en cada entrevista que concedían. Viajes románticos a destinos exóticos, escapadas secretas, fotografías que exudaban amor y complicidad, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una leyenda, de una pareja destinada a perdurar. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Pero como bien sabemos, la vida no es una película de Hollywood, y las historias de amor, incluso las más perfectas, a veces toman giros inesperados. De la noche a la mañana, como un trueno en un día soleado, la noticia que nadie quería oír, Kerem y Hande habían terminado. El impacto fue sísmico, una onda expansiva que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor que nos mostraban con tanta naturalidad? Las teorías comenzaron a proliferar como setas después de la lluvia, problemas de agenda derivados de sus apretadas agendas de trabajo, celos enfermizos, incompatibilidad de caracteres, diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Cada experto de sillón, cada fanático con acceso a Internet, tenía su propia versión de la historia. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más intrincada, mucho más sutil, mucho más oculta de lo que nos han contado? ¿Y si existieran mensajes encriptados entre las líneas de sus declaraciones, señales codificadas que no supimos interpretar en su momento y que ahora, con la perspectiva que da el tiempo, podemos analizar con una mirada más aguda y perspicaz? Empecemos por el campo de batalla moderno del amor y el desamor, las redes sociales. Analicemos minuciosamente sus publicaciones, sus me gusta, sus comentarios. ¿Detectaron algún cambio en su tono de comunicación antes de la fatídica ruptura? ¿Alguna indirecta lanzada con la precisión de un dardo envenenado? ¿Algún mensaje subliminal diseñado para enviar una señal de auxilio o un grito de independencia? Por ejemplo, recordemos aquella publicación de Hande en la que compartía una fotografía con un filtro particularmente melancólico y una frase extrañamente ambigua sobre la libertad, la necesidad de espacio y la importancia de la autoexploración.
En su momento, la mayoría lo interpretó como una simple reflexión existencial, un desahogo pasajero. Pero ahora, a la luz de los acontecimientos, ¿podría ser una señal de que algo no marchaba bien en el paraíso? Quizás una sutil forma de expresar su creciente insatisfacción y su deseo de romper las cadenas que la ataban. ¿Y qué decir de Kerem? ¿Recuerdan sus respuestas consistentemente evasivas en las entrevistas cuando se le preguntaba directamente sobre Ande? Siempre parecía buscar una salida elegante intentando desviar la atención hacia otro tema, cambiando de tema con la agilidad de un escapista profesional o respondiendo con generalidades que no revelaban absolutamente nada. ¿Acaso estaba protegiendo a Ande intentando preservar su intimidad y evitarle el escrutinio público? ¿O simplemente no quería hablar de un tema que le causaba un profundo dolor, una herida que aún no había cicatrizado? Pero no solo las redes sociales y las entrevistas nos pueden proporcionar valiosas pistas. También podemos examinar con atención sus proyectos profesionales. Notaron que, curiosamente, después de la ruptura, ambos se volcaron en proyectos radicalmente diferentes a lo que venían haciendo hasta entonces. ¿Fue acaso una estrategia consciente para distanciarse el uno del otro, para reinventarse a sí mismos y para superar el trauma emocional? ¿Buscaron refugio en el trabajo, encontrando consuelo en nuevos desafíos y oportunidades? Y aquí viene una teoría un poco más audaz, un poco más arriesgada, pero que no podemos descartar sin antes considerarla detenidamente. ¿Y si la implacable presión mediática fue demasiado intensa, demasiado sofocante para ellos? Recordemos que eran una de las parejas más mediáticas no solo de Turquía, sino del mundo entero. Cada paso que daban era noticia de primera plana, cada gesto era analizado al milímetro, cada suspiro era diseccionado por legiones de fans y detractores. ¿Acaso esa constante vigilancia, ese omnipresente ojo público, terminó asfixiándolos? ¿Acaso sintieron que no podían vivir su amor con autenticidad, que no podían permitirse el lujo de ser vulnerables y espontáneos? ¿Se sintieron como animales enjaulados, privados de su libertad y de su intimidad? Otro factor crucial a tener en cuenta es la influencia de sus respectivas familias y amigos. ¿Cómo era la relación entre Ande y la familia de Kerem? ¿Existía una buena sintonía, una conexión genuina? ¿Y cómo se llevaba Kerem con la familia de Ande? Recordemos que las dinámicas familiares, a menudo sutiles pero poderosas, pueden ser determinantes en el éxito o el fracaso de una relación de pareja. A veces las expectativas familiares, las presiones sociales y las diferencias culturales pueden convertirse en obstáculos insalvables. Y por supuesto, no podemos ignorar los rumores, los chismes maliciosos que circulaban incansablemente en la prensa rosa. Algunos afirmaban que Kerem era demasiado celoso, posesivo y controlador, incapaz de aceptar la independencia y la ambición de Ande. Otros, por el contrario, sostenían que Ande era demasiado independiente, demasiado centrada en su carrera y poco dispuesta a comprometerse con las necesidades de Kerem. ¿Habrá algo de verdad en estos rumores? ¿O son simplemente inventos de la prensa sensacionalista, diseñados para vender revistas y generar controversia? En fin, como pueden ver, la historia de Kerem y Ande es mucho más compleja, mucho más matizada de lo que aparenta a simple vista. No hay respuestas fáciles, no hay una única verdad incuestionable. Lo que sí sabemos con certeza es que su relación fue intensa, apasionada y que, a pesar de todo, dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Y ahora, después de este exhaustivo análisis, después de haber desenterrado todos estos secretos y teorías, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Ande? ¿Cuál es su teoría más plausible? ¿Creen que algún día, contra todo pronóstico, volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus pensamientos, sus especulaciones y sus predicciones. Para recapitular, hoy nos hemos sumergido en el fascinante y a menudo desconcertante universo Kerem-Ande, intentando descifrar los mensajes ocultos que se esconden detrás de su relación y su posterior ruptura. Analizamos minuciosamente sus redes sociales, sus entrevistas, sus proyectos profesionales y los persistentes rumores que los rodeaban, llegando a la conclusión de que la verdad es mucho más compleja, más ambigua y más escurridiza de lo que se ve a simple vista. Gracias, mis chismosos favoritos, por acompañarme en este apasionante viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden que aquí en su canal de confianza, siempre encontrarán la información más jugosa, los secretos mejor guardados y el chisme más candente del mundo del espectáculo.
Me encantaría leer sus opiniones y teorías sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que realmente existen mensajes ocultos en sus publicaciones y entrevistas? ¿Qué teoría les parece más probable? ¿Qué detalles creen que hemos pasado por alto? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, recuerden darle un merecido me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el chisme es vida.